nos acompañen en esta mañana con el ciclo de cine del Cineforo organizado por el Laboratorio de Fonética y el Pregrado de Filología Hispánica, en el cual pues seguiremos hablando de política y sociedad. En este caso, pues vamos a conversar sobre la película Roa. Vale aclarar que la película no la vamos a proyectar completa, solo vamos a proyectar pequeños fragmentos que no alcanzan los 3 minutos, y también proyectaremos algunas de las opiniones que tienen quienes participaron de la parte técnica de la película, quienes también hicieron actuación dentro de ella, y también de Miguel Torres, quien es el escritor de la novela El crimen del siglo, la cual le da origen a esta película, que es la película Roa. Vamos a iniciar con una breve contextualización de la película, de su director, del año en el que se realiza. Luego vamos a pasar a hacer una sinopsis, por lo cual pues no es un imperativo haber visto la película para estar en el Cineforo, pero vamos entonces a adentrarnos un poco en los personajes. La idea es poder vislumbrar la película desde 3 apartados o bloques importantes, los cuales son la relación con la historia, la relación con la superstición y la relación con la ciudad como protagonista. Esta película tiene una particularidad en la relación con la ciudad, donde pues, los personajes que están allí entran en un diálogo directo con ella, para bien o para mal, y en ese sentido pues vamos a tener también como uno de los bloques de conversación lo que tiene que ver con la ciudad. Vamos entonces a iniciar con datos generales de esta producción. La producción de la película se da en el año 2013, estamos hablando de aproximadamente 6-7 años después de la novela. La novela de Miguel Torres se escribe en el año 2006. Esta película es dirigida y escrita por Andrés Valls, y es protagonizada por Mauricio Fuentes y Catalina Sandino, pues que es la que hace de esposa de Roa Sierra en la película, que es María. La película pues está basada en la vida de Roa Sierra, el presunto asesino de Gaitán. Fue presentada como cinta inaugural en la 53 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y trata de reconstruir pues una vida que es bastante incierta, digamos, construida también a partir de los retazos que fue dejando la historia, o de los resquicios que permite la historia, porque en el momento en que estalla el Bogotazo, el 9 de abril del 48, pues el archivo de Bogotá se incendia, lo cual hace que muchas de las cuestiones que ocurrieron en esos días cercanos, incluso el mismo 9 de abril, pues no sean tan concretas. Ahora incluso vamos a poder mirar cuál es la posición al respecto de Miguel Torres, que él en uno de los tantos videos donde habla sobre la novela que escribió del crimen del siglo, nos cuenta por qué le toca acudir a una cantidad de fuentes como novelas, prensa, incluso testimonios orales, para poder reconstruir la historia de Juan Roa Sierra. Entonces, pasando ya como a la sinopsis de la película nos cuenta entonces esa reconstrucción de los días últimos de Roa Sierra, es decir, hasta llegar al Bogotazo. De hecho, la película inicia en el Bogotazo, se va un poco hacia atrás, donde nos muestra un personaje que es
digamos, rechazado en cierto sentido por la misma ciudad. Hay una cuestión en la época y es la migración del campo a la ciudad, que incluso pues está retratada por otros escritores como Osorio Lizarazo, por ejemplo, en El Día del Odio. Y en el caso de Roda Sierra no es propiamente esa su particularidad. Él nace en la ciudad, nace en el barrio de Egipto. Luego, cuando su padre muere, él se muda con la madre a vivir en el barrio Ricaurte, pero digamos que la misma ciudad, aún él siendo hijo de ella, no lo acoge de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, él es un personaje que no consigue empleo, que tiene serias dificultades familiares, que todos los proyectos que emprende se le van desmoronando. Entonces, por ejemplo, está el proyecto que él tiene de convertirse en conductor de transporte público, que el hermano comienza a enseñarle a manejar, pero él no es capaz de aprender y bueno, y finalmente pues tiene que dejar ese proyecto a un lado. También se vienen serias dificultades con su esposa María, a quien pues ya también le colma la paciencia, ella le pide que se vaya de la casa, él se va a vivir de nuevo con la madre y la madre entra allí en un proceso, digamos, como de hacer el aguante a Roda Sierra, de darle, digamos, algo de dinero para que pueda andar las calles de Bogotá, que como les decía, pues la idea es que ahora podamos abordar ese tema de el mapa o de la ciudad como otro protagonista dentro de la película de Roda Sierra. Eh, También entonces nos vamos dando cuenta que en ese ir y venir de la vida de Roa, él llega a un punto en el que ingresan los bajos fondos, incluso sin querer, en los bajos fondos de la ciudad, del lado del flaco o del loco, como le dicen a este amigo que él se encuentra, y también todo lo que implica seguir a Gaitán. Cuando él entra en esta obsesión con Gaitán, que ahora vamos a ver también cómo es el punto de quiebre, de pasar de la admiración a llegar a odiarlo prácticamente, y cuando empieza a seguirlo, pues ahí su vida se empieza también a complicar, más el acercamiento a ese personaje del loco, lo hace que pues entre como en la parte oscura de la ciudad, la cual pues se lo va envolviendo, se lo va tragando, y pues finalmente decanta en los hechos del 9 de abril del 48. Hay una cuestión con la participación o no de Juan Roa Sierra en el asesinato de Gaitán, y es la que deja abierta también Miguel Torres en la novela, y que la misma película también la deja abierta, ¿cierto? Y es, no se sabe si realmente él fue el asesino de Gaitán, y esto queda allí claro en la película, cuando el loco llega y le entrega el arma y le dice que ellos dispararon. O sea, ni siquiera el loco, el Roa Sierra tampoco. Y en el caso de la película, de la novela, perdón, tampoco queda claro si fue realmente Juan Roa Sierra quien disparó el arma. Entonces, es ese final abierto que un poco, pues ahora lo vamos a ver con la posición que tiene Miguel Torres sobre si Roa Sierra es culpable o no, que para él pues parece ser muy claro que no lo es, ¿cierto? Bueno, eso en términos generales de la película. Voy a compartir pantalla para mirar la publicidad que se le hizo a la película. Esta es pues, la pancarta de la película, la cual pues muestra como toda la oscuridad también de ese momento en particular de la historia nacional, que sabemos que es muy difícil y que, como dicen varios de los historiadores, William Ospina, Herbert Brown, parten dos la historia nacional. Es innegable que el Bogotazo y la muerte de Gaitán hacen un quiebre muy, muy importante dentro de lo que somos como nación y de cómo nos entendemos incluso durante todo el siglo, el resto del siglo XX.
Entonces vemos que es una imagen pues bastante lúgubre, donde está de protagonista y de primero pues Juan Roa Sierra, con toda su indumentaria de trabajador, de proletario, de personaje pues que no es privilegiado, que no hace parte de las clases privilegiadas. De fondo tenemos la imagen de Gaitán, una imagen un tanto difuminada, engrandecida, que tiene que ver también con el mito que se teje alrededor de Gaitán. Hay una cuestión que vamos a tratar ahorita, incluso con algunos apartados de la película, que tiene que ver con el engrandecimiento de Gaitán, porque Gaitán se convierte en un mito político de eso que pues, en las teorías históricas se conoce como la mitogénesis, que es engrandecer a un personaje para bien o para mal. Y en este caso, esa cuestión de la mitogénesis termina jugándole, en el caso de Roa, pues una mala pasada, porque se convierte en todo lo contrario a lo que debería ser esa imagen de Gaitán como el salvador del pueblo. Y por supuesto, pues se encuentra toda la parte de atrás, que es la que fundamenta justamente el mito de estos dos personajes, que es el pueblo. Y es muy diciente que, dice Roa, los perdedores también escriben la historia. Ese es de alguna manera el lema de la película, es supremamente interesante, porque justamente pues las teorías de la nueva historia lo que hacen es respaldar esto, es decir, que hay una historia contada desde arriba, que es la historia oficial, que es la historia de los políticos, de los grandes héroes, en este caso, por ejemplo, el grande héroe sería Gaitán, y que hay una historia que se cuenta desde abajo. Entonces, es muy interesante esto de, bueno, vamos a contar esta historia, pero desde la mirada del personaje que no es el político, que no es el influyente, que no es el que tiene la vocería o el mando. Eh, Vamos entonces a entrarnos ya propiamente en el análisis de la película. Como les decía, la idea es que podamos hacer el análisis en 3 bloques. También cuando alguien pues quiera intervenir puede hacernos la ceñita, y la idea es que sea pues un asunto también conversado. Voy a hacer una breve contextualización del histórico, porque justamente pues en ese tema es que vamos a ingresar. Y con respecto al histórico, pues tenemos que está la 9ª Conferencia Panamericana, es en ese momento en el que se está haciendo en Bogotá. Gaitán no es invitado porque los conservadores lo detestan, y los liberales tampoco es que simpaticen demasiado con él. De hecho, en ese momento el presidente de la República es Mariano Ospina, y Mariano Ospina es presidente porque los liberales ya se han separado. Desde el 30 vienen gobernando presidentes del Partido Liberal, como Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, y en este momento entonces lo que ocurre es que el Partido Liberal se bifurca, algunos se van con Gaitán, otros se van con Gabriel Turbay, y con Gabriel Turbay se va la parte liberal oficial. Entonces dejan solo a Gaitán. Gaitán pues obviamente no ganan las elecciones, ni los liberales, ni Gaitán, ni Turbay, y en ese momento los conservadores aprovechan esa fragmentación para retomar de nuevo la presidencia en cabeza de Mariano. ¿Este contexto para qué? Pues para que también sepamos que en ese momento hay un apoyo masivo del pueblo, porque con 2 años aproximadamente de gobierno conservador de Mariano Ospina, hay una persecución importante de los liberales. Incluso uno la puede ver en varias escenas, que ahora vamos a poder también mirar, donde se hacen comentarios, donde dicen que a Gaitán lo van a matar para que no llegue a la presidencia, bueno, etcétera, etcétera. Y esto hace entonces que Gaitán acuda a las masas y que el pueblo mismo sea el que empiece a seguir. También él acude a una cuestión que es muy problemática en la época, y es la persecución del gobierno conservador a los liberales, que por eso se hace la marcha del silencio y la marcha de las antorchas, 2 marchas
que marcan un hito dentro de los movimientos sociales colombianos y que ponen como protagonista de la disputa política a Gaitán. Pero en el marco de todo esto, pues también hay otras cuestiones que juegan un papel muy importante, que es lo que tiene que ver con la modernización. Entonces, la modernización en términos del transporte, la modernización en términos de los audiovisuales, de cómo cambian las dinámicas también en una ciudad capital como Bogotá. Y en ese sentido, pues vamos a ver el siguiente fragmento, que es el que está relacionado con parte de esa modernización. Este es el noticiero nacional. Bogotá. La Atenas Suramericana se engalana para recibir a los ilustres huéspedes que asistirán el 30 de marzo a la novena conferencia panamericana, en la cual se discutirán temas de vital importancia para todo el continente. Se han efectuado toda suerte de obras públicas en la ciudad y nuestra capital está verdaderamente preparada para tan magno evento. Se rumora que la ciudad estará infiltrada por miembros de izquierda nacionales que estarían forjando un plan muy bien orquestado para torpedear el encuentro interamericano. El ministro de Relaciones Exteriores, el conservador Laureano Gómez, invitó a los dirigentes liberales tradicionales y excluyó al líder populista Jorge Eliezer Gaitán. Este incidente ha generado descontento y conmoción entre sus seguidores, quienes lo dan como virtual ganador de los comicios presidenciales del año próximo. La popularidad del doctor Jorge Eliezer Gaitán se catapultó cuando convocó a varias manifestaciones populares, entre ellas la Marcha de las Antorchas, que reunió a centenares de personas que desfilaron de noche como expresión de protesta de los presuntos atropellos cometidos por el gobierno conservador del doctor Mariano Ospina Pérez contra el liberalismo, oportunidad que aprovechó el caudillo para elevar una plegaria incendiaria contra el primer mandatario. Señor presidente, la violencia. Papá, ese eres tú. La defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. Hasta ahí el fragmento que les quería compartir y que está pues en relación con la modernidad, que en ese momento pues no hay televisión, en ese momento la televisión no ha llegado a Colombia, está la radio, pero está la posibilidad de estar frente a un proyector y poder mirar como apartados de noticias o relacionadas con lo político, con lo social, y eso entra pues allí a tener como un efecto. Además, pues, digamos, la capacidad de orgullo que tiene Roa Sierra en ese momento hacia la figura de Gaitán. Bueno, quiero también abrir la palabra, no sé si alguien quiere decir algo, piensa sobre la escena o sobre algo de lo que hemos podido decir hasta ahora. Bueno, si no, vamos entonces a continuar. Ahí entra una escena en contraste. Vemos un Robasierra que admira profundamente a Gaitán, que tiene un concepto de Gaitán como el salvador de la historia nacional, pero vamos a entrar al contraste y es cuando ya Robasierra no considera a Gaitán como el salvador. Esto tiene que ver también con el proceso que vive el mismo Robasierra cuando se encuentra a Gaitán, que está aprendiendo a manejar el carro de su hermano, se encuentra a Gaitán, Gaitán le entrega una tarjeta y le dice, pásese por mi oficina, y cuando Juan efectivamente va a la oficina, pues el recibimiento que tiene por parte de Gaitán no es el que espera. Gaitán le dice como, pues lo lamento, yo no estoy en el poder y por eso yo no lo puedo ayudar a conseguir trabajo, ni le puedo ayudar con nada en particular, y prácticamente pues le cierra la puerta.
A partir de ese momento, la perspectiva que tiene Roa de ser el admirador ferviente del liberalismo y de Gaitán decae hasta lo profundo y lo lleva obviamente a tener como cierto resentimiento con la figura del caudillo. Pero allí hay algo importante y es la idea que muchos historiadores no quieren que se difunda o que se generalice, y que también pues hacen alusión a algunos de los personajes que han podido encarnar a Gaitán, y es esa idea de que Robasierra era un loco, ¿cierto? La idea como de deslegitimarlo y de decir, no, pues es que él estaba loco y por eso terminó matando a Gaitán. También con la grandilocuencia y con todo este asunto de la imagen propia que tiene Robasierra acerca de que él es la reencarnación de Santander, o de que él está hecho para grandes cosas. Ahí se van mezclando como estas dos cuestiones de la locura y de la concepción propia de él como un personaje grande, que hacen que sea como la víctima perfecta de, sí, tenía todas las razones para ser el asesino de Gaitán. Bueno, entonces vamos a irnos a otra parte de la película, que es donde está como el contraste entre la imagen que tenía Roa y cuál es la que va a tener después de lo ocurrido con Gaitán. Espérenme un momento, comparto pantalla entonces. Creo que ya está compartida, ¿no? No. Ya está compartiendo. Gracias, profe. Una ofensa, como si nosotros fuéramos inferiores, y nosotros no somos inferiores. Nosotros llevamos con mucho orgullo esa vieja raza indígena y odiamos a la oligarquía que nos ignora. Os juro que en el momento del peligro, a la hora en que la orden de la batalla haya sido dada, yo no estaré en la biblioteca. Sabed que ese signo de esa batalla será para mí presencia en las calles, a la cabeza de vosotros. Por la restauración moral y democrática de la República, yo no soy un hombre, soy un pueblo. Hasta ahí entonces la escena que les quería mostrar, que es pues cuando que se presenta toda esa imagen grande, ostentosa, del caudillo que está incluso vendiéndose así para el pueblo como el Salvador, y que pues finalmente Roa ya no le cree. Entonces miren esa actitud de no pararse del asiento, de incluso una mirada que puede estar entre el análisis profundo del personaje, pero también una especie de odio o de resentimiento profundo. Entonces ahí está pues como este contraste que tiene que ver pues con lo político y también con lo histórico, de donde se fundamenta el odio de Robasierra frente a Gaitán. No sé si alguno de los asistentes quiere apuntar algo hasta acá. Sí, Diana, si me permites. Adriana. Buenos días para todos. No, yo varias ideas me dejó la película, pero suena contradictorio que él era un hombre de dinero, ¿cierto? Y finalmente era un abogado, o sea, era un tipo formado, vivía en un barrio, pues como de dinero. Entonces dice uno, los contrastes como él, un hombre de dinero, luchando por la causa del pueblo, ¿cierto? Por la igualdad, por los derechos, por la opresión. Entonces dice uno, ¿cómo no
estar en contravía de eso, o sea, al comienzo él estaba a favor, después tú lo acabas de plantear, estuvo en contra, ya no le pareció, ya no estuvo de acuerdo con él, pero es que también el asunto económico genera resentimiento, creo yo, pues. Yo la verdad veo la película muy desentendida, o sea, muy de disfrute y muy de tratar de entender, pero yo no hago análisis, para eso estás tú aquí. Entonces sí me parecía un contraste, claro, un hombre pues con poder, con dinero y luchando por las causas del pueblo, eso genera pues como una suerte de contradicción que cualquiera se opone. Profe, sí, y en últimas, pues, a ver, no sé si es tanto por el asunto de clase, que claro, eso también influye. No sé si ustedes recuerdan el apartado donde Roa empieza a seguir a Gaitán y que le mete una mentira al taxista y que le dice que es que va siguiendo a la mujer, porque la mujer lo está engañando, y que el taxista le dice como, ay, vea, así son todas las mujeres, porque es que él no vive en ningún barrio. Pues claro, vive en el barrio Santa Teresita, que es uno de los barrios en ese momento, ya digamos hoy más o menos, pero en ese momento de los barrios más prestigiosos de Bogotá. Entonces, claro, ahí se genera ese contraste de la clase social y también ese detalle de si él está para ayudar al pueblo, porque Roa en la película, no vamos a llevar esto a la realidad porque no sabemos realmente qué ocurrió en la realidad, porque Roa se lo encuentra 2 veces y 2 veces le pide ayuda y él nunca encuentra la forma de ayudarlo. Entonces también yo creo que la película lo que hace es plantearnos las dos caras de la moneda, ¿cierto? Las dos perspectivas que existen sobre Gaitán. El Gaitán Salvador, que todos están esperanzados en que va a lograr cambiar la política nacional, en que va a lograr cambios importantes, reivindicar a los campesinos, a los pobres, a los menos favorecidos, y el Gaitán, que finalmente es un ser humano, que es un político, que es un abogado y que finalmente pues está en medio de una clase política como la nuestra, que es además bien salvaje, ¿cierto? Entonces, creo que ahí entra en contraste estas dos cosas. Y, por ejemplo, ahí viene a colación pues un texto que se escribe sobre Gaitán, que es el de Ricardo Arias Trujillo, que se llama El 9 de abril. Y él allí lo que hace es tratar de como poner en razón el mito de Gaitán. Y decir, bueno, venga para acá, pongamos en contexto este personaje de Gaitán y miremos cuál fue su formación. Entonces, por ejemplo, fue formado por personajes intelectuales del franquismo, se formó con Enrico Ferri, el italiano, que creía en la frenología y que a su vez, pues, Gaitán reproduce en sus discursos parte de esa cuestión como del ser humano colombiano está destinado a ser perezoso, a no salir del subdesarrollo, bueno, como que empieza a formular una cantidad de ideas que uno dice, claro, la formación de Gaitán también influye en que se pueda ver como un personaje en las dos caras. Y ahora vamos a ver incluso lo que dice Edgardo Román, que es el que protagoniza la obra de teatro de Miguel, bueno, no la protagonista, nuestro queridísimo Julián Román, que es Roa Sierra en la obra de teatro que se estrenó en el Colón. Pero el que hace la figura de Gaitán es Edgardo Román, y Edgardo Román tiene una posición un poco polémica y compleja sobre esa figura de Gaitán, el que tuvo pues que encarnarlo y que al parecer eso le hace generar como una relación bastante compleja con el personaje. Entonces, sí, profe, tiene razón, el personaje de Gaitán es una cosa bien, bien ambigua. Lo otro, disculpa chiquitico, no sé si se te ocurre la explicación. Bueno, tal vez lo dijiste porque tenía formación de España, pero vosotros, mirad, sí, también es propia del español peninsular, no del colombiano. Entonces dice uno, bueno, pero entonces es colombiano, quiere llegar al pueblo y habla de vosotros, cuando eso no es un pronombre propio y que lo identifique con Colombia. Sí, también. Ahí el apunte lingüístico viene muy bien y Que está nunca me falte. y está en consonancia
con este asunto de la ambigüedad de Gaitán. Bueno, vamos entonces a Diana, seguir. qué Bueno, pena, profe sí. Víctor. Yo estaba esperando de pronto al final del foro donde se hablara de aspectos más formales de la película, pero pues a propósito del comentario de la profe Adriana, una cosa que llama mucho la atención en la película, y no sé pues hasta qué punto lo podemos discutir, es las diferencias muy marcadas que hay en la construcción del personaje de Roa respecto de la fuente original, es decir, la novela, donde pues esencialmente, y pues alerta spoiler para quienes no se hayan leído la novela, mientras en la película Roa es una víctima de las circunstancias, un buen tipo que quiere salir adelante, pero pues no hay trabajo, como queda ilustrado en un par de escenas donde va a buscar trabajo y no hay. En la novela el tipo es un perezoso. Pues más o menos son saca plata pues al quiromante que le lee la mano. Yo precisamente cuando pues veía la película que apenas la vi ayer, y notaba esta diferencia, pensaba que la cuestión ahí no era tanto Roa, sino hacer precisamente el contraste con Gaitán. No sé hasta qué punto sea sobreinterpretación, pero me llama mucho la atención que Gaitán, que no cambia tanto entre la novela y la película, sí termina siendo por ese efecto de oposición con el Roa víctima que vemos en la película, un personaje mucho más ladino, más mezquino, más, ¿cómo decirlo?, politiquero, pues en el sentido clásico. Es decir, el asunto de que le dice, pues como hace cualquier político, pásese por mi oficina, que yo creo que eso es como una muletilla de ellos, termina siendo más impactante en esta versión de Roa, que lo ve como una última esperanza, siendo alguien que ha buscado y se le han cerrado las puertas, mientras que en la novela la cosa no queda tan así. Entonces, me parece muy interesante y me disculpa usted, profe, si me adelantó, pero yo creería que acá hay una intención muy interesante de la adaptación que se hizo para lograr precisamente, como usted menciona, profe Diana, replantear ese mito que hay de Gaitán como, pues, básicamente el salvador del pueblo. Pues es algo que pues, tenía en el tintero y creo que puede ser traído gracias a la intervención de la profe Adriana. Sí, profe, muy pertinente su comentario y realmente uno sí puede ver ese cambio, ¿cierto? Sobre todo en la figura de Roa y quizá también en la figura de Gaitán, porque el Gaitán de la novela es un Gaitán que todavía hay credibilidad en el discurso de él, incluso como el mismo narrador no lo deja ver, un poco así. En cambio, este Gaitán al final pues realmente ya no tiene como crédito, incluso se vuelve más como un personaje como si fuera de farándula. Entonces que la gente habla de él en la calle, que es como, como una especie de crónica de muerte anunciada, de cuándo lo van a matar, no sé qué, pero no hay como tal una relación de vamos a creer en el discurso y sí, es como muy de marketing realmente la figura del Gaitán de la película. El de la novela es un poco todavía el político en el cual se tiene esperanzas y es verdad, el Roa, aunque Miguel Torres sostiene la idea de un Roa víctima dentro de su propia película, es real, cuando uno lo analiza uno dice, pues ese tipo era un vago, se la pasaba yendo donde un Anguel, se la pasaba sacándole dinero a la mamá, el hermano no se lo soportaba porque no hacía nunca nada con su vida, entonces bueno, claro, es verdad lo que apunta. Vamos entonces a pasar justo a eso que ustedes le dan pie también con la conversación, el profe Víctor y la profe Adriana, y es la relación que hay con el imaginario que hay sobre la posible muerte de Gaitán. Entonces vamos a ver un fragmento que está relacionado con ese aspecto. Lo van a atender por la noche, a la salida de una reunión, en cualquier esquina, llegando a su casa. No, ¿quién puta se va a atrever a hacerle algo a Gaitán? No. El cliente es lo de menos, viejito, puede ser cualquiera.
La oligarquía, las compañías extranjeras, los militares, la iglesia, hasta los mismos comunistas. Gaitán lo que tiene es un curso de enemigos por todos lados. No, pero un gigante de esos no se atreve a tumbarlo nadie. Pues ojalá que no. Pero eso sí, como dicen por ahí, esos gigantes, como son tan grandes, se caen más facilito cuando un enano les pone la zancadilla. Chiste bobo, yo no estoy de acuerdo. Ahí vamos a dejar ese fragmento. En ese fragmento lo que hacen es como dar a conocer las teorías que hay sobre la muerte de Gaitán. Entonces se dice que Gaitán pues no era afín tampoco a los comunistas, que los comunistas lo odiaban porque lo creían fascista, los fascistas lo odiaban porque lo creían comunista, lo odiaban las petroleras, el Partido Conservador, Estados Unidos. Entonces dicen como que había tantos enemigos de Gaitán, incluso desde posiciones encontradas de un extremo y del otro, que eso a lo que llevó fue a que él se quedara solo. Es decir, a que no tuviera un apoyo real ni del lado de los comunistas o los liberales, y tampoco del lado de los conservadores, obviamente, y de otras instituciones o oficiales o no oficiales. Lo que lleva a que entonces en ese marco de soledad en el que queda Gaitán, pues sea un blanco más fácil para ser atacado. Entonces allí pues también nos cuentan como una parte de esa historia. Y ya como para cerrar esta parte del bloque histórico y entrarnos en otros asuntos que plantea la película, está la parte de las consecuencias del Bogotazo. Pero, digamos, para mantener la cronología de la película, lo podemos ver ahora, la escena, que son más o menos los últimos 3 minutos de la película, que además de una manera magistral, lo que hace las escenas es mostrarnos todo el proceso de destrucción de Bogotá. Entonces, cómo saquean las ferreterías y terminan acabando con la ciudad, cómo queman el tranvía, la cantidad de muertos y cómo se configura pues esta idea de que Bogotá y el país en general no vuelve a ser el mismo después de la muerte de Gaitán, cómo se parte en dos la historia nacional. Y allí hago un paréntesis con lo del tranvía, y es que el tranvía es uno de los episodios más polémicos del 9 de abril, porque hay una versión que pesa sobre ese incendio del tranvía, y es que había detrás de esto una intención de que no existiera o que se renovara más bien el sistema de transporte en Bogotá, porque ya habían unas empresas de transporte interesadas en que se incorporaran flotas de buses en lugar de mantener el tranvía. Y es muy curioso porque es casi un ataque sistemático, o sea, pues sí, la ciudad está incendiada, pero que se ensañen particularmente con el tranvía genera también esa hipótesis que es defendida pues por algunos de los historiadores, entre ellos Herbert Brown, quien afirma pues que esa es una de las razones por las cuales el tranvía prácticamente deja de existir el 9 de abril del 48 en Bogotá. Vamos entonces a pasar a un asunto que tiene que ver pues más como con la superstición, ¿cierto? Bueno, pero antes de cerrar esta parte, sí quisiera que viéramos lo que les mencioné ahora, de la posición que tiene el actor de teatro, espérenme un segundito, el actor de teatro sobre la figura de Gaitán, que es muy interesante mirar esa perspectiva. Como les dije, es Edgardo Román quien protagoniza la obra de teatro que dirige Miguel Torres sobre su propia novela. Voy a compartir pantalla.
A ver, yo venía antes de que me llamaran para hacerlo en televisión, yo venía trabajando con un alumno mío de la Escuela de Teatro del Distrito que se interesó mucho por lo de Gaitán. Y él fue el que empezó a hablarme de Gaitán y me hacía conversaciones, me traía anécdotas y empezamos a entablar como una necesidad de montar algo sobre Gaitán. Y estando en eso, pues apareció la oportunidad de hacerlo en televisión. ¿Qué diría yo? Ya cuando hablamos con la dirección en televisión, era un poco complicado tratar de imitarle en su voz, en una manera muy peculiar que tenía él para actuar. Entonces, lo que hicimos fue adaptar más bien la voz a lo mío con Jorge Lee y eso nos salió bien porque no fingimos que era el peligro intentar hacerle una voz ahí, como tratando de acercarnos a él. Entonces lo hicimos un poco al revés y creo que eso fue lo que nos ayudó muchísimo porque pues salió creíble, ¿no? No salió fingido. Pues no sé, son muchas las emociones que pasan, ¿no? Al comienzo cuando lo empecé a hacer fue mucho susto, mucha responsabilidad. Y con el tiempo pues se ha convertido como un compañero mío, un amigo, un cómplice en la continuidad de esta labor de ser actor. A veces me avergüenzo porque me ha apoderado de la figura de Jorge Eliezer Gaitán, pues mucha gente, sobre todo la juventud, lo conocen a través de mi interpretación. De alguna manera pues también me alegra porque aparte de ser un actor que puede hacer una infinidad de personajes, quedar en algo tan importante como resaltar la vida de un personaje como Jorge Luis Gaitán me parece interesantísimo, me parece valioso. Mi experiencia con él, pues con su pensamiento y todo lo que tuve yo en contacto, yo pienso que si él hubiera sido presidente hubiera sido un poco difícil, hubiera sido bastante estricto, no sé hasta dónde, pero hubiera sido muy estricto, peligrosamente estricto. A ver, yo pienso que a estas alturas, yo pienso que si Gaitán hubiera llegado al poder hubiera sido facho. Así, sí, es como una percepción que tengo yo sobre él, en vez de que hubiera sido libre, con muchas libertades, hubiera sido muy cuadrado. Pues me parece muy importante hacer una obra de teatro sobre el tema. Yo la hice basada en novela del crimen del siglo, precisamente porque no existen obras de teatro prácticamente sobre el 9 de abril. Hay algunas novelas, no muchas. Y pienso que este hecho luctuoso puesto en las tablas va a tener una comunicación con un público que en su mayor parte puede tener referencias del 9 de abril, sus propios criterios alrededor del mismo, pero sobre todo espero que venga mucha gente joven y conozca a través del teatro, que es un fenómeno tan interesante, tan vívido, tan conmovedor, de cara a cara con el público, los actores en presencia del público representando un acontecimiento histórico, los lleve a reflexionar acerca de su país y de su pasado, los lleve a pensar en un futuro distinto para el país, los lleve a conclusiones sobre cómo un país que está casi destruido, aniquilado en la corrupción, en la impunidad, puede salir de este fango y puede salir adelante mediante el acto presencial de un acontecimiento del teatro que los pueda conmover y hacer que sus pensamientos realmente deriven hacia la construcción de una Colombia nueva. Entonces, ahí tenemos el video, espérenme un momentico. Ahí tenemos el video de Edgardo Román y Miguel Torres. Pues Edgardo Román es quien le da vida, como les decía ahora, a la figura de Gaitán en el teatro, y la perspectiva de Miguel Torres, quien es el escritor de El crimen del siglo y de la trilogía sobre el Bogotazo, porque creo que no les había comentado. El crimen del siglo es la primera novela de 3 novelas que escribe Miguel Torres sobre el Bogotazo. Y también pues es un excelente director, director de teatro, fundador del Teatro La Candelaria en Bogotá, quien escribió también esa maravillosa obra que es La Siempre Viva, sobre la toma del Palacio de Justicia, y que nos da también su perspectiva sobre lo que para él significa el 9 de abril. Y es un personaje que, a pesar de que ha vivido de primera mano muchas de las grandes tragedias nacionales, todavía conserva esperanza acerca de que puede ser posible cambiar el rumbo de la política, sobre todo nacional. Y bueno, y ahí vemos pues como varios fragmentos, apartecitos del montaje teatral, y la figura de Julián Román, que hace como Roa, y que es un Roa que vemos que es distinto. Incluso uno podría decir
es un ROA no tan citadino, ¿cierto? Sino más un ROA con una imagen más campesina, con una imagen diferente. Y ahí ya estaríamos frente a 3 tipos de ROA, ¿cierto? El que mencionaba el profe Víctor ahora, que es el de la novela, un personaje citadino, pero no tan, digamos, no tan víctima, sino más bien un poco conchudo, como se dice coloquialmente, el ROA de la película que sí es más víctima, y este ROA que es un ROA con unas características que no lo vinculan tanto a la ciudad, sino al ambiente del campo. Vamos entonces ahora sí a entrar a la parte de lo que tiene que ver con la superstición. Entonces, vemos que en general lo que hay es una cantidad de creencias, sobre todo del lado de ROA, con lo que mencionábamos ahora, de creer que puede ser un gran personaje de la historia, o de creer, por ejemplo, en las huacas, o de creer también en el asunto de la lectura de la mano y de todo lo que de toda la idea que le vende el mismo Unlanguet, y que él intenta creerse también como un modo de salvación. Entonces, en ese sentido, pues quería que viéramos un poco de la imagen de ese ROA, un ROA que además el mismo Unlanguet pues lo contradice y le dice como, venga, pero es que usted no puede creer todo el tiempo en cosas, digamos, supersticiosas, si al final usted no va a hacer nada por cambiar como su propia vida. Que es un poco, y ahora que el propio Víctor se refería a la novela, es un poco la misma discusión que tiene Unlanguet con el ROA en la novela, de, bueno, es verdad que usted busca ayuda, busca a alguien que pueda brindarle oportunidades, pero también usted qué hace con eso, ¿cierto? Usted qué busca construir con eso, porque al parecer es un personaje que no sabe tampoco muy bien qué hacer con su vida, sobre todo el de la novela. Tenemos una pregunta de José, que dice, tengo una pregunta, ¿cree que si Gaitán hubiese llegado al poder se habría producido el fenómeno de la violencia? Lo pregunto porque generalmente el fenómeno se asocia con el asesinato de Gaitán, pero tal vez los ánimos ya estaban tan caldeados que incluso el ascenso de Gaitán hubiese sido el detonante. No sé si ya lo mencionó, entré un poco tarde. Bueno, José, no habíamos hablado de eso. Realmente yo creo que el detonante hubiera podido ser otro, ¿cierto? Gaitán es el pretexto del Bogotazo. No podría, pues igual nadie podría asegurarlo, es un asunto hipotético, pero de acuerdo a lo que yo podría decir, no creo que hubiera sido un estallido tan grande como lo fue el Bogotazo. Creo que eso sí fue más propiciado por esa imagen que, como lo hablábamos ahora, engrandecida de Gaitán. Pero sí se hubiera podido producir un estallido social porque ya era una cuestión que se venía incubando desde aproximadamente el año 29. Cuando los conservadores dejan el poder, sabemos que en el 28 se da la masacre de las bananeras, y lo que va a ocurrir es que estos gobiernos liberales que ingresan en el 30 con el gobierno de López Pumarejo, lo que van a hacer es hacerle unas promesas al pueblo que finalmente no se cumplen, como la famosísima Ley 200, que pues al final genera una cantidad de expectativas sobre el trabajo con la tierra, acabar con la clase terrateniente, con ese lema de que la tierra es de quien la trabaja, y que al final pues por una cantidad de manejos un poco sí, raros, como siempre ocurre con las leyes y con algunos de los procesos políticos, pues no termina llegando a buen fin. Entonces lo que ocurre es que para el año 45 pues ya había un ambiente muy caldeado en el país. Que estalla en el 48 con la muerte de Gaitán, sí, pero que hubiera podido estallar de cualquier otro modo, es claro que también. Quizá no con las mismas dimensiones, probablemente, pero Gaitán le da esa, digamos, ese plus al estallido
de la violencia en el 48. Bueno, vamos entonces al asunto de la superstición que les decía. Vamos a mirar entonces esa particularidad de la personalidad de Robasierra con la quiromancia y demás. ¿Ya aprendió a manejar? No, señor, eso no se pudo. ¿Sabe una cosa? Cuando uno está sin trabajo, con mucho tiempo libre, nada que hacer, comienza a imaginarse cosas. Son esas pequeñas trampitas que nos ponen la ansiedad y la angustia. ¿Será que me estoy volviendo loco, profesor? No necesariamente, no, pero vamos a ver la mano. Aquí hay cambios, hay buena fortuna, algo que le va a traer bienestar. ¿Será lo de las huacas esas que me dijeron que hay en los llanos? No tiene que ir tan lejos, no, para entrar. Oh, no. Mire, sale de aquí, hace 5 cuadras recto y pregunta por el doctor Giraldo, que es un argentino amigo. Le dice que va de parte mía. ¿Giraldo? Giraldo. Ah, ya. Profe, gracias. Y buena suerte. ¿Y para qué es? Después de esparcir el pegante, Bueno, hasta acá llega la escena que les quería mostrar, pero quiero empatar de una vez con la otra, que es la del salto del tequendama, que es pues también relacionada con una cuestión mítica, pero también que es generalizada en Bogotá, y es pues de las personas que se han lanzado desde allí, que se han suicidado en el salto del tequendama, y cómo se le empieza a dar como una perspectiva particular a un lugar natural donde ya incluso se relaciona con espantos, se relaciona con cuestiones ya más espiritistas, y que en este caso pues también Robasierra hace parte de ese mito. Entonces vamos a mirar la escena y ya conversamos sobre el asunto de lo mítico. Joven, ¿no le gustaría tomarse una fotico para hacerle llegar a sus seres queridos? ¿Cuánto cuesta? 50 centavos. Como cara, ¿no? No, es que entre semana toca cobrarle un poquito más. Entonces vengo el domingo. No, lo que pasa es que el domingo no es un buen día para eso. Viene mucha gente. Además, tranquilo que el precio incluye la entrega. Ah, bueno, así sí me convence más. ¿Quiere que se la tome ahí para donde está o cuando haga el salto? Acá parado mejor. Ah, bueno, con mucho gusto. Entonces, si me hace el favor y me da la dirección y el nombre de la persona a quien hay que hacerle la entrega. María de Jesús Forero, calle Octava, número 4073, Barrio Ricaurte. Barrio Ricaurte. Sí, señor. Ay, pero va a haber un problema. No tengo cómo darle vueltas. Usted es mi primer cliente del día. No importa, quédese con ellas. Igual no las voy a necesitar. Gracias. Si quiere, le tengo el sombrero. No, señor. Lo voy a tener para la foto. Luego me lo pongo cuando vaya a saltar. Usted sabe, ¿no? Del abogado del sombrero. Eso dicen. Cuando yo baje la mano, usted dice whisky. Whisky. Listo. Si quiere, puede saltar.
¿Qué pasa? Es que primero quiero ver la foto. Está un poquito húmeda, pero... ¿No le parece que tengo cara como el General Santander? Ahora sí van a necesitar las vueltas para devolverme. Hasta ahí quería dejar pues la escena y pues que fuera como completa, además porque es una escena ya en términos formales muy, muy bonita, muy bien lograda, con el paisaje pues de ese sitio emblemático que es el Salto del Tequendama, también con todo ese mito que hay alrededor de la fotografía para mediados del siglo XX en Colombia, y también con esa imagen de derrota que hay dentro de Roa, y que volvemos ahora, pues ahora lo vamos a tratar en el siguiente bloque, que ya sería el último, que es como el de la estética propiamente de la película, pero que tiene que ver con esa caracterización tan particular que le dan a este Roa, que es el del Roa que intenta salir, que intenta construir algo, que intenta buscar también un trabajo, que intenta darle un rumbo a su vida, pero que no lo consigue. Y que en este punto ya está casi ahí a darse por vencido, que ve, digamos, como una solución a su situación en el suicidio, y que pues finalmente no lo lleva a cabo, no es capaz tampoco con él. Y uno incluso puede relacionar esta parte pues como de esa pulsión hacia la muerte con lo que ocurre en la última visita que él le hace a un langués, que él le dice como que lo necesita o que lo atienda, que no lo vaya a dejar ir, porque ya de alguna manera presiente que va a estar involucrado en ese gran acontecimiento que es la muerte de Gaitán. Finalmente un ángel le dice, como, no, pues eso es otra locura suya, ¿cierto? Porque está como medio trastornado con eso de creerse la reencarnación de Santander y de Jiménez de Quesada, pues como que no, váyase, ¿cierto? Y en ese sentido, pues vemos que Robasierra también es un personaje que intenta encontrar un punto de anclaje para su vida, y ese punto de anclaje en muchos sentidos es la superstición. La creencia con el anillo, que él ha comprado, pues también es una baratija, pero en la cual él cree que es de buena suerte, lo que tiene que ver con la lectura de la mano, lo que tiene que ver con creer en que es una reencarnación de un personaje político prestante, y lo otro es la creencia en las huacas, que es algo que en otra entrevista que presenta Miguel Torres, pues va a destacar, y es que para esa época pues se creía mucho en lo que tenía que ver con espantos, en lo que tenía que ver con pues, mitos clásicos, pero también con la cuestión de los entierros, los llamados entierros, que propiciaban la riqueza inmediata de quien de los encontraba. Entonces, vemos que en gran medida la vida de Robasierra gira en cierto sentido con respecto a la superstición, a cuestiones que él se imagina. Incluso al inicio de la película, y uno también puede percibir un poco eso en la narración de Miguel Torres, ya propiamente en la novela, Robasierra se hace una imagen idealizada, que es también muy mental, de Gaitán, pero a la vez también él se considera como un personaje cercano a Gaitán, ¿cierto? Por haber aparecido, bueno, en el caso de la película, por haber aparecido con él en ese video, y en el caso de la novela, por haberse topado con él un par de veces. Considera que entonces, digamos, Gaitán ya lo reconoce, o que puede entrar a ser un personaje importante en la vida del político. Y pues el choque con la realidad, darse cuenta que no es así, es lo que lo lleva también a entrar en un proceso de desesperación, pero también, como lo hablábamos ahora al inicio, de un resentimiento profundo con esa figura del caudillo. Además, porque hay una cuestión que no podemos desconocer, y es el contraste, como lo mencionaba ahora la propia Adriana, de lugares. Entonces, ese resentimiento lleva también a una cuestión de desigualdad. O sea, hay una persona que tendría el poder
de hacer algo por él, no lo hace y además está en una posición económica mucho mejor que la que él tiene. Pero en últimas, a lo que se va con todo este asunto de la superstición es lo que tiene que ver con que pues, es la vida incluso de un bogotano de a pie, es decir, que cree que, como dice Miguel Torres también en una entrevista que es bien curiosa, que dice que es el bogotano que cree que porque compra el boleto de la lotería se lo va a ganar. Entonces es un poco esa perspectiva. Ahí para complementar, esa escena es tan triste, pero tan cómica, tan irónica. Dios mío, en esa escena lograron un pocotón de objetivos al mismo tiempo. Porque mira el viejito cómo es de irónico, antes de que salga, él le dice el abogado del sombrero, pues hasta unidad fraseológica utilizó. Qué loco, muy bien logrado eso. Y lo otro que quiero decirte es que, concluyendo lo que acabas de expresar, Roa es muy, muy, muy colombiano. O sea, es el reflejo de lo que somos los colombianos. Todo eso que acabas de describir. O sea, tratando de buscar anclaje, tratando de buscar soluciones, acudiendo a la superstición, a las huacas, al échese agüita de las tres cañadas, creer en cuanta cosa, porque por ahí se puede solucionar. Eso es tan, tan colombiano. O sea, es el reflejo. Sí, es real. Y lo que dice el profe Víctor en el chat, que el fotógrafo es pura innovación comercial criolla, claro, es sacarle provecho a un artefacto que es tecnológico, que es nuevo, pero que, claro, puede ser muy rentable. Aquí hago un paréntesis, y es que en ese momento había una creencia también muy fuerte y relacionada con lo que menciona la profe Adriana. Había una creencia muy fuerte de la fotografía, que cuando se tomaba la foto de alguien, el alma permanecía. Entonces, de ahí que lo de las fotos del Salto del Tequendama, nada más que permanezca el alma del suicida, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de uno de los fotógrafos más reconocidos del Bogotazo, que es Sadi González en principio, cuando aprendió a manejar la cámara, se dedicaba a lo que son fotos fúnebres, que es que arreglan el muerto, lo ponen en un cachaco elegante, lo sientan al lado de la familia y él tomaba la foto, porque se consideraba en ese momento que la fotografía hacía que se conservara el alma humana y que permaneciera con sus seres queridos. Entonces, ahí también hay una cosa muy, muy tesa con la creencia y con lo que mencionas también el profesor del contexto del Salto del Tequendama, que está pues relacionado también como con ese místico del arte. No sé si de pronto alguien quiere comentar algo más al respecto. Bueno, si no, yo creo que entonces vamos a pasar al último bloque, que para mí es de los más fascinantes, pues en esta división que le quise dar pues como a la conversación, y es lo que tiene que ver con lo estético y lo estético relacionado con la ciudad. Entonces, antes de entrarnos allí, pues podríamos como hablar un poco más de los personajes. Ya hemos hablado bastante de Roa Sierra, de la madre de Roa Sierra podríamos decir que es también una persona que entra en ese núcleo del común colombiano, una señora que además tiene, como lo mencionábamos ahora, una relación de lo que llaman alcahuetería con su hijo, porque es como, bueno, pobre, no consigue empleo, no tiene algo estable, entonces venga, yo lo recibo en la casa, venga, yo le ayudo con lo que el hermano mayor le brinda. Esta relación es, digamos, mucho más incisiva y más profunda dentro de la novela. En la novela sí hay apartados, digamos, más descriptivos de esa relación de Roa Sierra con su madre. Está la figura de María, que es una mujer, digamos, de la época, pero que también tiene esa cuestión que rompe un poco con ese paradigma de tengo que aguantarme al marido por secula seculorum, sino que ella llega a un punto en que dice como no, ya no aguanto que Roa pues no consiga trabajo, que además se gaste el poco dinero que tiene en una cantidad de baratijas. También esa manía de Roa, no sé si ustedes la recuerdan, de entrar al principio cuando estaba obsesionado con la figura de Gaitán y lo admiraba, entraba y se gastaba el dinero repitiendo la misma escena de Gaitán y su discurso, con un dinero pues que no tenía.
incluso en una de esas lo mandan a que compre los útiles de Magdalena, la hija, y él se entra para el teatro. Entonces vemos ahí pues también como esa relación familiar, Magdalena María Roa, más pues la de la madre y el hermano. Por otra parte está pues un Languet, que es un personaje alemán formado en todo este asunto de la astrología, que le sirve como especie de mecenas, entre comillas, en algunos casos, a Roa, aunque pues ahí en la película no es tan visible pues el hecho que le ayude con dinero, en la novela sí, y que en este caso de la película en particular le ayuda más es como a que él tenga esa confianza que va a poder lograr algo importante en algún momento. Por otra parte, los dos personajes del auto, de los cuales no se dice el nombre, que entran, digamos, como a ser parte ya del momento lúgubre de la película, y es cuando pues ya Roa Sierra se ha cruzado con el loco, empieza a frecuentar, digamos, los sitios bajos de Bogotá, y allí ese carro lo va a estar persiguiendo, que ese carro es como una especie de, no sé si voy a sobreinterpretar, pero es como una especie de carro fúnebre, porque como que cuando uno lo percibe en la escena, es como que siempre está asociado con la muerte, con la extorsión, con el arma que se perdió, con la muerte de Gaitán, además de que los personajes son como, pues, entre cómicos y agresivos, y eso hace también pues que estos dos personajes, aunque incógnitos, empiecen a cobrar una importancia inusitada hasta el momento en que aparecen dentro de la película, ¿cierto? Porque son un misterio total. Y ese misterio, que es el mismo que se encuentra también en la novela, alrededor de estos personajes, a lo que va a llevar es justamente a que se mantenga esa incógnita acerca de quién fue el que ordenó el asesinato de Gaitán, porque nadie puede decirlo a ciencia cierta, ¿cierto? Entonces poner como unos personajes allí incógnitos que obligan a Gaitán, a Roa Sierra, a que mate a Gaitán. Vamos entonces a adentrarnos propiamente al asunto de lo estético ya más del lado de la ciudad, y de lo que les decía ahora, que la ciudad entra a ser como una especie de personaje aparte, ¿cierto? Entonces, me permiten un momentico, vamos a ver un fragmento cortísimo de los productores de la película, que hablan sobre ese, digamos, como sobre ese concepto que tuvieron a la hora de fundamentar la ciudad, y que uno ya lo puede ver en la novela. La novela es un croquis de Bogotá. Quien no conozca Bogotá y lea El crimen del siglo, sale con una idea casi que exacta de la ciudad. Y ya, incluso si usted ha ido, es como volver a visitarla bajo las palabras del maestro Miguel Torres. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para ver esta parte de la producción. Universo propio. Nosotros decidimos hacer una Bogotá diferente a la que usualmente la gente tiene en su mente, en el colectivo, digamos, porque todas las fotos que hemos visto de esa Bogotá son en blanco y negro, son fotos frías, densas, monocromáticas. Hicimos todo el ejercicio primero de recopilar toda la Bogotá que había en blanco y negro, y empezamos a escoger las fotos que queríamos recrear, y luego con el guión empezamos a colorear, básicamente a empezar a sentir y a imaginarnos esos grises de las fotografías, de qué colores los íbamos a ir coloreando y dibujando, y sacamos una paleta de colores principal de la película, y luego empezamos a hacerlo con cada personaje. Tomamos riesgos, fuimos un poco más allá. No quisimos irnos nunca al lado costumbrista, eso los dos lo teníamos súper claro. Nosotros decidimos hacer una Bogotá un poco más cálida, más colorida, un poco más fantasiosa, lo cual describía un poco la mente de Juan Roa Sierra. Entonces, digamos que no se adapta a lo que todo el mundo piensa que es Bogotá. Y la verdad es que la película tiene un sentido de estética bastante particular. Hasta ahí pues la impresión de los productores en relación con la locación y con lo que tiene que ver con la ciudad como protagonista.
aquí se genera un contraste también con la película que teníamos hace 8 días de Confesión a Laura, porque Confesión a Laura es en el interior, Roa es una película que se construye casi que totalmente en el exterior, y en un exterior que es muy amplio, que va desde el barrio Santa Teresita, por ejemplo, hasta el barrio Ricaurte, donde se genera un contraste entre las dos partes de la ciudad, y que además va al centro. Entonces el centro va a ser también uno de los protagonistas, cuando por ejemplo Roa comienza la persecución de Gaitán, que va del Santa Teresita al Ricaurte porque es su casa, pero también al centro, y que se hace pasar por periodista para que el vendedor de lotería le dé información sobre Gaitán. Ahí tenemos diferentes aspectos de la ciudad. Un barrio clase media baja como es el Ricaurte, un lugar de jolgorio y de ventas y de bullicio como es el centro y la séptima, y un barrio residencial donde no suena una mosca como es el barrio Santa Teresita. Y de ahí que la ciudad se convierta entonces en el epicentro de una cantidad de acontecimientos que entran incluso en contraste. De pronto, pues ahora, miremoslo de una vez, lo que tiene que ver con el contraste de la ciudad, pero que serían dos fragmentos, uno que es el de Santa Teresita y el otro que es ya propiamente el del barrio Ricaurte y el centro. Hay una cuestión que es importante en ese sentido, y es lo que apuntan los productores. Ellos no querían una Bogotá costumbrista, y eso es bien interesante. Una Bogotá costumbrista entraría en un contraste total con lo que estaba ocurriendo realmente a mediados del siglo XX en Colombia, porque es una Bogotá que está mirando a futuro, y que no está mirando a futuro en el preciso año 48, sino que ya desde los años 30 viene en un proceso de modernización avanzado, acelerado, que la intenta catapultar a ese punto que siempre soñó Bogotá desde el siglo XIX, de convertirse en la Atenas suramericana. Hay una cuestión, y la trata Santiago Gómez Castro en el libro que se llama Tejidos Oníricos, y es toda la relación de esa Bogotá de ese momento, cómo se transforma, es decir, de los años 30 en adelante hasta llegar hasta los 50, cómo se transforma por los medios de transporte, por el ingreso de ciertas producciones comerciales extranjeras, por el ingreso de la fotografía, primero blanco y negro y luego a color, y cómo todo eso va migrando o va cambiando el entendimiento de la ciudad misma. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver ese contraste directamente en la película. Entonces, espérenme un momentico, yo ubico la parte que les quiero presentar, que es donde él hace el recorrido por el barrio Santa Teresita, y cómo se ve entonces con ya el centro y lo demás que él recorre. Voy a compartir pantalla. Agárrese. No lo vaya a perder. Ahí están pintadas las mujeres, siempre detrás de la plata. Mire estas casotas. Ah, se nota que es un hombre con mucho billete. Qué barrio tan bonito. Váyasele más pegadito. Va a girar a la derecha. Tranquilo. Téngalo. Yo me quedo aquí. ¿Cuánto le debo? Hombre, esta no se la cobro. Pero usted vaya y cójala. Y pille la infragante, ¿oyó? Acuérdese, jefecito. Por ahí de ladito se va consiguiendo otra. Gracias.
¿está bien? Sí. ¿Cuál te tocó hoy? Entonces acá igual vamos a seguir, pero quiero que veamos el contraste. Entonces él llega, ese es el barrio Santa Teresita, la casa de Gaitán, la familia muy bien puesta, también con la empleada de la casa, y este es el contraste. Vamos a mirar fachadas, que también pues en la otra escena las veíamos, casas impecables, un lugar donde no hay casi gente, donde casi todo el mundo entonces se va a transportar en autos, y vamos a mirar lo que ocurre a partir de acá y en un fragmento siguiente. ¿Cómo le está yendo en el colegio? Bien. Bonito. ¡Mi cuaderno! No, señora, tome. Si necesita más, le dice a algún amiguito allá que le preste. Y me voy a llevar el color rojo. Ah, ¿por qué? ¿No ve que lo necesito para hacer una tarea? Yo también estudio. Lotería Capital. Lotería Capital. Mucha suerte, doctor. ¿El doctor Gaitán? Sí, señor. El doctor trabaja en el edificio de usted. Lotería Capital. Lleve su numerito, señor. ¿Usted sabe si él toma esta ruta siempre para almorzar? Sí, señor. Él almuerza en el Continental. Lotería Capital. ¿Cómo es que se llama el señor que anda con él? Es que a mí siempre se me olvida el nombre. Don Plinio, él trabaja en el Partido Liberal. Lotería Capital, señores. Vea, su numerito de la suerte. Pero él no tiene guardaespaldas, ¿cierto? El señor, ¿qué es lo que hace? Soy periodista. Lo que pasa es que soy nuevo, usted sabe que subir peldaño por peldaño. Hubiera dicho antes. El doctor no tiene guardaespaldas. Qué responsabilidad. Con tanta amenaza que recibe. Haga fuerza para que el doctor llegue a la presidencia. Donde él llegue a la presidencia, nosotros seremos salvados. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Ponga eso en su columna. Claro que sí. Lotería Capital. Tu periódico. Acá me quiero adelantar, pero solo para mostrarles una imagen. Dependiendo del día, va a ser campaña política. Si no, viene directamente a la Casa Liberal. Todos los días regresa a su casa como un reloj y llega a las 7:30. Era esa imagen la que les quería mostrar, y es de la ciudad como croquis, ¿cierto? Entonces ahí vemos los contrastes citadinos de una parte totalmente residencial, la otra parte que es el recapte cuando él viene con la niña, la otra parte que ya es el centro propiamente, y también como incluso, que eso es muy diciente dentro de la película, porque como les decía ahora, la novela es prácticamente un croquis de Bogotá, es como si usted andara y sintiera cada una de las calles bogotanas. Y en el caso de la película, creo que esa escena del mapa y de hacer todo el recorrido de Gaitán es lo que lleva a entender también esa parte de la estética de la película en relación con la ciudad. Es la parte diciente de eso que se puede plasmar en las palabras bajo la descripción de la ciudad, y que en el caso de la película pues se materializa en ese croquis, en esos señalamientos en el mapa, y bueno, y obviamente también en los recorridos que vemos que hace Gaitán, perdón, que hace Roa, bueno, y también el mismo Gaitán, pues porque él lo está persiguiendo en un cierto sentido, y que se ven reflejados allí desde esa escena del mapa. No sé si hay comentarios hasta acá o preguntas. Bueno, si no, yo creo que vamos a ir cerrando con dos cosas que para mí son de lo más importante que tiene la película. Una de ellas, la relación justamente con las paredes de la ciudad, y es cuando Roa consigue el trabajo
para pegar los carteles. Entonces quiero ponerles esa escena que me parece de las más bonitas de la película. Un momento, ya comparto pantalla. Después de esparcir el pegante, se monta el cartel. ¿Alcanzas la lucha? ¿Lo aseguramos? ¡Tijuana! Es un arte esto, ¿eh? Es un arte, hay que hablarle a la pared. Hay que enamorarse del cuadro y elegir muy bien el lugar. ¿Me ayudas a bajar? Allá tienen los implementos. Hay que tener cuidado, no gastar todo el pegante en un solo día porque tiene que durar una semana. A las 6 regresan y les doy el jornal. ¿Mm? No te quedes mirándome, vamos, vamos, vamos. A enamorarse de los muros. Vamos. Bueno, hasta ahí era la escena que les quería compartir. Para mí esa escena es una de las escenas más conmovedoras de la película por varias razones. Pues porque los carteles en realidad tienen como un significado particular dentro de ese momento específico de la historia en Colombia, porque era la forma de comunicar los eventos, era la forma de darle vida también a la ciudad, y en especial por el discurso del argentino, que es el que los contrata, que les dice, vamos a enamorarnos de los muros, vamos a tratar de engalanar pues la ciudad con eventos. Y vemos que son eventos de tipo político, como el primer cartel que él pega, pero luego son eventos también culturales. Es el auge de la cultura también en Bogotá en los años 40 y 50, lo que le da origen, por ejemplo, al arte plástico. Recordemos que para ese momento se celebra el Salón de los Artistas en Bogotá, está el ballet, que de hecho es lo que se está promocionando, es un ballet ruso en una de esas, pues un ballet no, una obra de teatro rusa, que es de Anton Chekhov, y bueno, y todo lo que va a venir con este asunto como de la publicidad, del color, de la imagen. Y lo bonito que es que él prácticamente empieza a considerarse como un artista, cuando los niños lo aplauden cuando ha acabado de pegar los carteles. Entonces, la escena me parece particularmente conmovedora y que le da como un lugar, es el momento en el que uno ve que Roa tiene un lugar, que ha podido como descubrir que hay algo, un oficio que lo llena y que le gusta. Lamentablemente para ese momento pues ya los hombres del carro negro lo han comenzado a perseguir y ya está, mejor dicho, metido completamente en este cuento de tener que matar a Gaitán, porque pues se ve como que es un asunto pues obligado, y lo que ya sabemos pues del final de la película, que no se alcanza a percibir si es real o no la muerte por manos de Roa. Bueno, no sé si de pronto hay comentarios o algo que quieran apuntar. Si no... Esa última escena, Diana, aunque no sé si vas a hablar de eso, que ahorita la presentaste cuando él se despide por última vez de la esposa. Ay, me pareció tan bonita, en serio. O sea, porque el tipo tiene todo como el costalado de anzuelos en su cabeza y en su corazón. O sea, va pues como a lo del homicidio, va hacia allá, hacia esa escena, entonces tiene toda la presión de la amenaza de ese señor X que pretende que lo mate, pero tiene el amor por su familia, él no sabe ni qué camino coger, y esa cara que él logra
como las lágrimas en los ojos, ahí se le ve toda esa confusión, toda esa carga emocional. Me pareció tan hermosa y tan conmovedora. Bueno, pero y no el actor lo logra. No lloré. Buen indicio, buen indicio. No, pero es real, o sea, la cara es de una tristeza profunda, como quien ya o sea, predice la muerte, y también de el abandono, porque de alguna manera está dejando a su familia, además una familia con la que él ya ha recuperado pues la relación, con la que ya pues digamos la esposa lo está volviendo a admitir en la casa, él ya tiene un empleo, digamos, un poco más estable, pero todo eso pues se derrumba con esa otra obligación que imponen y que tiene que ver con eso de, bueno, si no lo hace, entonces igual vamos a matar a su familia. Hay un cuento de Hernando Telles que es La Revolución, creo que es que se llama, que es un cuento que retrata cómo ese asunto de la revolución les llega a algunos personajes sin estarlo buscando y se ven entonces abocados como en una situación compleja, como es en el caso de él, que incluso él no sabe realmente si eso tiene que ver con un asunto revolucionario, es más como un ataque que le piden que haga a un personaje político, pero que en últimas él no sabe ni siquiera de dónde viene y ni siquiera sabe si está tomando partido por lo que él piensa, porque en principio uno podría decir que Roa es un personaje que aunque comienza a detestar a Gaitán, tampoco lo llevaría a matarlo y que en el fondo lo sigue admirando. Pues uno puede decir que en el fondo tampoco es que haya un odio tan profundo como para empuñar un arma en contra del político. Pero fíjate, Diana, que no es ni el autor material ni el autor intelectual, pero es autor. Yo no sabría dónde ubicarlo, pero yo siento que es autor de alguna manera. Entonces queda ahí en el limbo como el hombre lleno de culpa, no lo hizo, pero sí contribuyó. Qué bueno, qué bueno que haces ese apunte, porque justo a ese punto va el último video que les quiero, pues la última partecita de video que les quiero pasar, pues ya para que de pronto hagamos comentarios y cerremos. Y es lo que Miguel Torres dice sobre la figura de Roa Sierra y de si él cree o no que es culpable. Y es eso mismo, o sea, es como no es culpable de nada porque él no disparó, pero a la vez es culpable de todo. Entonces, les voy a proyectar este fragmentico y ya ahí cerramos al menos la parte de compartir videos. Miguel, y ya hoy, después de haber escrito el libro y después de todo lo que has contado, ¿cómo ves a Roa Sierra en toda esta historia? A mí me parece que Roa Sierra fue una pobre víctima del 9 de abril. Yo creo que todo fue producto de una gran conspiración, ahora sí no sé de cuál, de la oligarquía, o una conspiración de la Unión Soviética, o una conspiración de la CIA y del FBI, o varias conspiraciones al tiempo. Con todos. Ahora, a mí no me consta y no lo puedo asegurar de que Roa Sierra haya sido realmente el asesino, pero lo que más se le puede acomodar a la historia y a una historia como la de este país, que ha venido haciéndolo después de la segunda mitad del siglo XX con todos los asesinatos que ha habido, es que es mejor echarle la culpa al sicario o al supuesto sicario. Nunca generalmente se descubren los verdaderos autores intelectuales de los crímenes y de esa manera se sella el caso y todo el mundo queda contento. En los anales de la historia queda Roa Sierra como asesino y de esa manera se disipan todas las posibles culpabilidades de organizaciones, de políticos o de personas que pudieron tener que ver con el asesinato de Gaitán. Roa Sierra se quedó mirando los relojes que exhibía la vitrina del almacén Puerta. Después, al pasar por el Gato Negro, también echó una mirada hacia el interior del establecimiento, pero unos pasos más adelante ni siquiera se dio cuenta de que estaba pasando por la droguería Granada, frente a cuyas rejas caería muerto a golpes
el viernes siguiente. Ese era el último fragmentico que les quería compartir y que es donde Miguel Torres pues da como su punto de vista sobre esa figura de Roa, ¿cierto? De si fue o no culpable, de si es o no el asesino de Gaitán, y termina pues llegando a la conclusión de que lo más probable es que no haya sido, pero es culpable en cierto sentido de no sabemos qué y de no sabemos de dónde viene su culpa, y de esa teoría que dice que en algún momento alguien gritó, véalo, ahí va, y es el asesino, y así se quedó, ¿cierto? Esa es como la trágica historia también de este personaje. Zaira nos dice que al final el pueblo los mató a los dos, claro, es también muy razonable, porque el pueblo literalmente mata a Roa, o sea, lo arrastra, lo golpea y lo mata, entonces ahí en un sentido literal, y yo creo que en un sentido ficcional no, en un sentido metafórico, también es un poco el culpable de la muerte de Gaitán, ¿cierto? De ese engrandecimiento, incluso que no se sabe hacia dónde va. Es decir, hay una exaltación de la figura de Gaitán, pero que no tiene como un fin último y propósito. Bueno, no sé si de pronto alguien más quiere comentar algo. Yo quiero decir una cosita. Dale, Lina. Puede parecer como obvia, pero estaba haciendo como una relación entre la película que vimos hace poco y esta, y es justamente como que casi que todos los personajes cambian, pero cambian a partir de los sucesos históricos. Es como que primero el contexto se transforma y hace que los personajes también sufran un proceso de transformación. Lo veíamos con la vez pasada, claro, con el Bogotazo, que ese es el evento que permite, pues, entre comillas, una liberación del personaje masculino, y acá también lo vemos, pero a mal, o sea, también lo transforma, pero en una forma como de decaimiento, pues, como de la persona. Entonces me parece interesante, puede parecer muy obvio, pero es como la historia quien transforma, o el contexto el que hace que se produzcan esos cambios en los individuos. Sí, Eliana, y no, pues no, digamos que no es obvio, o sea, es una cosa que hay que analizarla, pues como para poder llegar a esa conclusión tan interesante y que tiene que ver con esa cuestión de, pues, de lo que se piensa como una especie de hecho popular que hay, que lo personal es político. Y es que en últimas, pues usted no puede huir al contexto en el cual está, y si es un contexto violento, es un contexto de guerra, como era ese, que era el contexto bipartidista en todo su esplendor, pues finalmente eso lo que hace es que empieza a tocar una cantidad de vidas, y uno dice, sí, así como tocó la vida de Roa Sierra en el sentido de que lo convierte en el del culpable que la historia deja, como dice Miguel Torres en los anales de la historia, queda él como asesino, pues finalmente cuántas otras vidas no se vieron tocadas también por esa muerte, porque recordemos que el estallido del 9 de abril lo que hace es que muchas personas mueren, los cadáveres apilados y las fotos de esos cadáveres es una cosa impresionante, y también todo lo que ocurre con las demás personas, no solo por la muerte, sino por los asuntos de tipo económico, por las pérdidas materiales, humanas, y la transformación que empieza a sufrir también el país, porque a partir de ese momento lo que va a ocurrir es que la violencia se va a enardecer aún más. Liberales contra conservadores en todo el territorio nacional. Y ese estallido en Bogotá lo que es la muestra de que una violencia que ya había empezado en el 45 en los pueblos y en las veredas se transporta a la ciudad, cosa que no había pasado hasta ese momento y que parecía que la capital era intocable, pero en ese momento pues no ocurre así. Y si vamos a mirarlo con la actualidad es un reflejo también de eso, una violencia que comienza en el campo, que se da principalmente en lugares aislados y que una vez llega a las ciudades el estallido no se puede invisibilizar, porque pues, venga donde venga esa violencia, pues se hace mucho más visible y afecta mucho más sectores económicos y políticos. No sé si alguien más quiere apuntar algo.
Profe Víctor. Sí, pues no quisiera extender mucho la charla trayendo pues a colación otros temas. Yo creo que la película en síntesis es un estudio de personaje muy interesante. Creo que hay una intención muy marcada en la adaptación, en el guión, pues que finalmente da luz a la versión pues proyectada por mostrarnos a Roa, pues yo lo había mencionado más temprano, como una víctima de las circunstancias. Yo creo que aquí hay una búsqueda de un efecto dramático de generación de empatía que eh, tal vez podría interpretarse como con cierta intención secundaria política, que nos muestra que básicamente pues las personas humildes pues sufrimos las imposiciones de un medio que nos oprime. Ahora, por eso digo que no quisiera como abrir mucho la discusión, pero sí me da como la impresión cuando veía la película, porque digamos la película es efectista en ese aspecto, o sea, uno termina sintiéndose conmovido por Roa y por su destino. Y eso incluso hace que uno olvide las mezquindades de Roa, o sea, que pues le roba plata a la hija para comprarse cosas, que se gasta la plata para verse a sí mismo en el cine, y también ciertos pequeños vacíos o defectos que pues uno desde afuera que no sabe lo que es hacer una película podría establecer, como por ejemplo que justamente Paredes haya tenido un encargo laboral en la casa vecina, la de Gaitán. O sea, yo creo que hay tal vez una cuestión desde la intencionalidad de los guionistas, de los adaptadores de la película, por generar ese golpe bajo con el espectador. Bueno, finalmente lo logran, pero no creo que sea algo menor y que no quisiera que quedara pues como callado en este cineforo. Ya en contraste con la novela, también uno nota que sí, que eso está muy marcado. Era eso lo que quería decir. Sí, no, y es real, ¿cierto? Y tiene que ver justamente con ese subtítulo de la película, ¿cierto? La película dice que es la historia contada por los vencidos, sí, por los vencidos. Entonces, pues ahí lo que se hace es, bueno, si va a ser la historia contada por los vencidos, tenemos que generar empatía con el vencido, ¿cierto? Que es Roa. Pero claro, cuando uno ya entra a analizar de pronto eso más a detalle y se desliga un poco de la emotividad que le puede causar la película, entra en esa cuestión de, bueno, hay un personaje creado, obviamente, ¿cierto? Desde todo punto de vista, desde un punto de vista psicológico, actitudinal, que permite que uno genere como cierta empatía con él, y que no es gratuito también lo que hablábamos ahora, que se genere ese contraste con Gaitán. Porque entonces, si vamos a contar la historia desde los vencidos, el vencedor, que en la historia podríamos decir que es Gaitán, aunque habría que analizar también qué tan vencedor es en la historia real nuestra, el vencedor, que es Gaitán, es el que debe mostrarse como alguien villano, entre comillas, ¿cierto? Que es creado por el medio, y etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, no sé si de pronto hay más comentarios. Creo que no. Si no, agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este espacio. Esperamos que nos acompañen con la película que nos resta, que sería ya después del periodo de vacaciones. Y bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya llamado la atención la película. Quienes no se la vieron, que la vean, por favor. Y quienes quieran ir incluso más allá, que lean la obra, que lean las 3 obras de Miguel Torres. Miguel Torres es un maestro que para fortuna nuestra todavía está vivo, y que bueno, que podemos reivindicar y volver a él todo el tiempo. Bueno, profe Diana, muchísimas gracias por ayudarnos a entender